El presente video hablará sobre el diseño conceptual de una planta para la producción de hidrógeno azul a partir de reformado autotérmico de metano con captura de carbono, presentado por Caroline Chinito, Sergio Lozano y Valeria Borja. A continuación se presenta la tabla de contenido, la cual va a tener problema de diseño, limitaciones, restricciones y factores técnicos, alternativas de solución, diseño conceptual de la alternativa de solución, CAPEX, OPEX, potencial económico 2 y 3, conclusiones y recomendaciones. El problema de diseño. Actualmente la transición hacia energías renovables es la clave para la estabilidad energética y la descarbonización en Colombia. En este contexto, el principal desafío del diseño de la producción de hidrógeno radica en la selección de tecnologías eficientes para capturar y almacenar el CO2, garantizando el proceso sostenible y rentable. Como objetivo principal tenemos diseñar un sistema reformado autotérmico con la capacidad de producción de 250 millones de pies cúbicos estándar por día de hidrógeno azul, teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones que se presentan en el proceso de diseño y minimizando el impacto ambiental. Para la localización de este proyecto se propone un diseño en una planta reformada autotérmico en La Guajira, en Colombia, con objetivo de aprovechar las reservas de gas natural que hay en este, especialmente en el Tayrona y en el Chuchupa, donde la alta concentración de metano es óptima para la eficiencia de este proceso y además permite aprovechar la infraestructura que ya existe y la producción y el transporte. Materias primas. En el primer lugar tenemos el agua. En este caso se considera una fuente hídrica clave, que es el río Palomino de La Guajira. Su aprovechamiento es clave, pero de esto se deben cumplir las normativas respectivas para la utilización de este. En tercer lugar tenemos el gas natural, es el principal insumo en el proceso de reformado autotérmico de carbono. Esta tecnología permite reducir hasta un 90% de las emisiones de CO2. Y en el tercer caso tenemos el oxígeno. Este elemento es esencial en el proyecto de reformado para garantizar la combustión eficiente y minimizar emisiones contaminantes. Las limitaciones operacionales. La primera es la disponibilidad de materia prima. En este caso, las reservas de gas natural tienen una vida aproximada de 8 años. Esta situación a corto plazo afectaría directamente a la producción de hidrógeno. Como segundo tenemos el catalizador a base de níquel. Estos son utilizados en procesos de reformado. Sin embargo, deja un residuo que la Agencia de Protección Ambiental ha clasificado como cancerígeno. Entonces es importante controlar rigurosamente su concentración y minimizar su exposición. Tercero, las ambientales. Colombia tiene una muy buena ubicación geográfica, pero a pesar de que no tiene estaciones, puede sufrir de inundaciones o de sequías. Esta topografía dificulta las interconexiones de tuberías o carreteras. La tercera, económicas. El hidrógeno azul es una solución a corto plazo. El hidrógeno verde tiene un mayor potencial a futuro, sostenible y libre de carbono. Entonces se espera que en el mercado suba la demanda de hidrógeno verde y baje la de hidrógeno azul. Y cuarto, las sociales. En este proceso se tiene un impacto positivo en la sociedad, demostrando su viabilidad. Restricciones legales. El desarrollo de la infraestructura. Según la Ley 2099 del 2021, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de establecer una normativa necesaria para promover y desarrollar tecnologías de captura y utilización del CO2. También tenemos el desarrollo de legislaciones específicas para hidrogenadas. El Ministerio de Minas y Energía emite una regulación para vehículos eléctricos, sin embargo, todavía no se tiene una regulación para la infraestructura para dispensado de hidrógeno en vehículos de pila de combustible. Normalmente deberían sacar una regulación para este. Ya restricciones económicas en la infraestructura de transporte y almacenamiento de CO2. Para ser viable la captura y el almacenamiento de carbono es fundamental contar con un sistema eficiente de transporte y almacenamiento de CO2. Además, se debe evaluar si los yacimientos de gas agotados pueden ser utilizados para almacenar el CO2, asegurando la rentabilidad del sistema. La alta intensidad energética en la producción de hidrógeno azul. Estas tecnologías requieren un suministro constante de calor, obtenido mayormente de combustibles fósiles, lo que genera emisiones adicionales de CO2. Entre estas etapas inversas en energía se encuentra la generada por vapor, separación de aire, preformado y precalentamiento, entre otras. Las restricciones ambientales. A pesar de que la captura y el almacenamiento de carbono representa una estrategia clave para la reducción de emisiones, advierte que sobre el riesgo de fugas de CO2 podría ser más contaminante en yacimientos de agua o aguas subterráneas. Las restricciones sociales. Es crucial que las comunidades locales entiendan el impacto positivo del proyecto, ya que si se percibe como una amenaza para el medio ambiente o para el uso de recursos locales, podría generar. A continuación se presentan dos alternativas tecnológicas diferenciadas principalmente por el tipo de catalizador utilizado en el reformador autotérmico y con énfasis en el método de captura del CO2. Para la primera alternativa utiliza un catalizador de níquel-alumina logrando una conversión de metano del 94% y una tasa de captura del CO2 del 90% mediante una tecnología basada en aminas. La alternativa 2 emplea un catalizador de níquel sobre carburo de silicio con una conversión del 88% y una tasa de captura del CO2 del 95% utilizando separación criogénica. La alternativa 1 tiene una TRL de 9, lo que indica que es una tecnología completamente desarrollada y validada en la industria. La alternativa 2 tiene una TRL de 7, lo que significa que aún está en desarrollo para aplicaciones industriales completas. En el potencial económico evalúa la viabilidad financiera de una tecnología. La alternativa 1 tiene mayor potencial económico 2 que la alternativa 2.
En los factores ambientales, la alternativa 1 requiere regeneración térmica de las aminas, lo que incrementa el consumo energético, y la alternativa 2 implica altos costos operativos por la necesidad de la refrigeración extrema. Posteriormente se realizó la comparación de materias primas y productos. La alternativa 2 requiere mayor cantidad de materia prima a medida que aumenta la producción, y la alternativa 1, en cambio, logra igualar la producción de hidrógeno con menor requerimiento de insumos, mejorando la eficiencia de conversión. El equipo seleccionó la alternativa 1, ya que el criterio clave de selección fue que tuviera una mayor TRL, que es igual a 9, garantizando pruebas exitosas en entornos operativos reales y validación para su implementación. Por esta razón, la captura de aminas es la opción más viable para el proyecto, adicionalmente tener mayor conversión y mayor potencial económico. Posteriormente se realizó el diseño conceptual de la alternativa 1, empezando con el diagrama de entrada y salida, donde las entradas van a ser el gas natural, donde contiene el metano y algunas impurezas. Adicionalmente, el agua y el oxígeno para reaccionar en los procesos como el prereformado ATR y el desplazamiento agua-gas. Adicionalmente, hay procesos de separación como la captura del CO2 y purificación del hidrógeno. Finalmente, las salidas van a ser los subproductos y adicionalmente el hidrógeno, que es el producto principal. Posteriormente se realizó la tabla de destino, la cual está dividida en compuesto, temperatura de ebullición y código de destino. Por ejemplo, el hidrógeno es un producto principal y adicionalmente que se va a llevar a 20. A continuación se muestra el diagrama del proceso de producción del hidrógeno de la alternativa 1, donde el primer paso es el pretratamiento del gas natural, el cual elimina las impurezas del sulfuro de hidrógeno. Pasa después al prereformador, posteriormente a la ATR, donde ocurre la reacción de reformado con vapor y combustión parcial del metano, y finalmente esa corriente pasa al desplazamiento de agua-gas en dos etapas, de alta y baja temperatura, para aumentar la producción de hidrógeno. Después, esta corriente pasa a captura de carbono con aminas, el CO2 es absorbido por las aminas, y la corriente que sale sin CO2 va a la purificación del hidrógeno, que se usa la absorción por oscilación de presión, PSA, capturando el hidrógeno de alta pureza y separando otras sustancias. Nos encontramos con la tabla de resumen de equipos, donde está el equipo, su respectiva función, sus dimensiones que fueron calculadas con modelos matemáticos y conocimientos previos de las demás asignaturas, el gasto operacional de cada equipo, pues que en este caso concierne a lo que es el mantenimiento, el gasto energético y cualquier factor operario de cada equipo. También tenemos el costo de capital, que es conocido como CAPEX, que pues se estima, se hace una estimación de costos con las curvas de Tauler, una vez se conoce su respectivo dimensionamiento. Aquí encontramos los distintos equipos y pues aquí terminamos como tal la gráfica. Ahora tenemos que hacer el análisis económico con respecto al CAPEX, y es que el gasto de capital, también conocido como CAPEX, pues corresponde a la inversión inicial que se requiere para la construcción e implementación de la planta de hidrógeno azul en este caso. Lo que hicimos fue que para facilitar su amortización y pues reducir el impacto, este se distribuyó en 3 años, lo cual nos da un CAPEX anualizado, como está en pantalla, de $38,1 millones. Consiguiente a esto, tenemos que analizar el OPEX, que es el gasto operacional y operativo de cada equipo, por lo cual pues se hace una sumatoria, ya que esto se refiere a lo que los equipos necesitan anualmente, donde encontramos pues un costo de operación de $53,8 millones de toda la planta. Consecuentemente a esto, también tenemos que tener un análisis económico del potencial económico 2, que este me permite evaluar la rentabilidad inicial de un proyecto, pues evaluando el valor de los productos con el costo de la materia prima. En este caso tenemos pues un potencial económico 2 de $550,8 millones. Teniendo en cuenta estos parámetros, nos dirigimos a un análisis económico realizado por el potencial económico 3, que en los proyectos es fundamental pues, para optimizar los recursos, maximizar la rentabilidad y garantizar la sostenibilidad del proyecto. El potencial económico 3 difiere pues, a la diferencia entre el potencial económico 2, los gastos operacionales y el CAPEX anualizado, y en este caso nos da un potencial económico 3 de $458,9 millones, es decir, un potencial económico 3 bastante positivo para lo que difiere nuestro proyecto. Ya por último encontramos las conclusiones del proyecto, que pues tenemos en cuenta 3 de estas conclusiones. Es que la producción de hidrógeno azul pues nos posiciona a nosotros y a nivel Colombia en el mercado global, alineándonos con la transición energética y la descarbonización, inicialmente por la elección de nuestra tecnología de reformado autotérmico. También el proyecto es viable, pero pues su competitividad depende del precio del gas y los incentivos ambientales y fiscales que podamos lograr y conseguir, lo que también nos lleva a integrar energías renovables que nos optimizarían los costos de operación. También tenemos que la ubicación de La Guajira pues, es estratégica, pero requiere desarrollo en transporte y almacenamiento de hidrógeno y dióxido de carbono para garantizar su viabilidad. Por último, encontramos recomendaciones que difieren a la optimización del proceso. Nosotros recomendamos que debemos estar usando las tecnologías en constante investigación, al igual que sus catalizadores, para optimizar el proceso lo mayormente posible, y también en sus sistemas de separación. Como lo mencioné anteriormente, una de nuestras recomendaciones es la infraestructura y logística, donde se tendrá que hacer un análisis de gasoductos en la región de La Guajira y poder pues, volver a utilizar los que ya se consideran antiguos y pues,
habilitarlos para que podamos lograr una infraestructura bastante adecuada para nuestro proyecto. También tenemos un mercado de comercialización donde recomendamos que se hagan pues, contratos a largo plazo con las empresas que nos van a comprar el hidrógeno azul para garantizar pues, el posicionamiento de este factor energético, mientras que se posiciona lo que es el hidrógeno verde, ya que es bastante, pues, bastante más limpio y sostenible. Y por último, tenemos una vinculación con comunidades donde debemos garantizar claramente lo que es el empleo, el desarrollo infraestructural de la zona y pues, factores sociales como son distintos proyectos de índole social. Entonces, lo que garantizamos es que tenemos que garantizar ese factor de social, ambiental y económico. Y por último, muchas gracias.